Nosotros, mientras estemos aquí en la tierra, le digo nosotros los que seguimos a Cristo Jesús, tenemos la gran responsabilidad de predicar el Evangelio y sobre todas las cosas, no olvidarnos de testificar en la ciudad donde estamos viviendo. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por este día. Gracias, Señor, por todo tu amor, toda tu misericordia que derramas sobre cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que cada día tú nos ayudes a entender cuál es el propósito, el por qué tú nos tienes aquí en la tierra y sobre todo el propósito que tienes para vivir en tal ciudad. Ayúdanos cada día, Padre, a entender el propósito, a entender tu plan, y que nosotros siempre estemos dispuestos a obedecer tu palabra. Te agradezco una vez más por esta oportunidad que me das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo número 16, y vamos a leer desde el versículo número 11. Hechos 16:11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlas con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa y haber creído a Dios. El apóstol Pablo recibió un llamado de parte del Señor para que vaya y predique el evangelio a todo lado. Recuerde que el apóstol Pablo fue usado por el Señor de una manera poderosa, testificando el encuentro que él tuvo rumbo a Damasco de las maravillas del Señor Jesús
Y justamente él tuvo una visión de un varón babilónico que le llamaba, o perdón, de un varón macedonio que le llamaba y que le decía, pasa a nosotros. Y él obedeció ese mandato. Esto está aquí en el libro de Hechos 16, 6 al 10, ¿no? Que dice, atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué sensibilidad tenía el apóstol Pablo con el Espíritu Santo? Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciasen el Evangelio. Debemos ser fieles y obedientes cuando la dirección de Dios es clara. No todo cristiano es dirigido por una visión sobrenatural como recibió Pablo. A él Dios le hizo este favor, esta misericordia y tuvo un contacto más directo con él. Recuerde que el apóstol Pablo fue un instrumento en las manos del Señor de una manera poderosa, tanto así que nosotros tenemos cantidad de cartas escritas por él aquí en la palabra del Señor. Y tenemos que agradecerle al Señor por eso. Pero, hermano, vivir en una comunión tal con el Espíritu Santo para que le dirija y le diga, aquí no digas, aquí calla, aquí no digas nada, sino pasa y vete más allá y vete más acá. Y Pablo le obedecía. Muchas de las ocasiones, quizás usted no tuvo una visión. Por ejemplo, Dios le trajo aquí a esta ciudad y usted no sabe la razón por qué Dios le trajo aquí a esta ciudad. Pero Dios sí lo sabe. Él quiere y Él quería que usted sea un testigo de Él aquí en esta ciudad. Y nosotros, hermanos, hemos obedecido la palabra del Señor porque imagínese, yo soy de Sudamérica, del Ecuador. Y el Señor me trae desde tan lejano país, para que aquí primeramente le conozca a Él. Y luego tenga un trato conmigo muy especial. Me preparó durante 8 años y después de 8 años recibí el llamado, acepté la visión que Él me dio y aquí estoy sirviéndole al Señor. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Lo que sí nosotros debemos agradecer al Señor, que somos sus instrumentos y también dirigir en la ciudad donde estamos, buscando la manera como evangelizar la ciudad. No solamente es parte de unos pocos, sino de todos. Y las iglesias deben estar comprometidas, que los líderes, los pastores, los ministros, los misioneros puedan preguntarse, ¿realmente el Señor me envió a esta ciudad? ¿O yo qué estoy haciendo? ¿O de veras? ¿Cuál es el ministerio que el Señor me ha entregado? Porque en medio de todo hay ciertas confusiones. Gente que predica una cosa, gente que predica otra cosa, y la gente vive confundida. Y el Señor nos envía justamente para quitar la confusión que hay en las mentes de la gente y poderles hablar de una manera clara, concisa y, como dicen, maciza, explicándoles de una manera muy clara y muy sencilla lo que dice la palabra del Señor. Recuerde que el grito, como es el grito de este carcelero, señores, díganme qué debo hacer para ser salvo, se levanta también el día de hoy, como un llamado de alerta, como un llamado de auxilio, para que usted ore por la ciudad y para que usted permanezca dando testimonio real de la obra que Dios ha hecho en su vida. Y recuerde que sí hubo cierta confusión y hay confusión en la ciudad. Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 11, y veamos qué nos dice la palabra del Señor en relación justamente cuando en una ciudad hay confusión. Génesis 11, dice la palabra del Señor desde el 1. Tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura
en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los justos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora se lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora se presenta como un tremendo desafío en nuestras vidas el poder testificar en una ciudad que nunca hemos estado, en una ciudad que nunca hemos conocido, y que nos juntamos o nos topamos con gente de diferentes países, especialmente nosotros aquí en Estados Unidos de América tenemos podemos decirse privilegio y a la vez también esa confusión, porque hay cantidad de lenguajes, uno le ve las características de una persona y piensa que es de tal parte o de tal lado, y cuando se detiene y hace una pregunta, primeramente se dan cuenta que no hablan inglés o apenas están hablando inglés y usted dice, pero parecen americanos y por el color de la piel y en fin muchas cosas y uno da por sentado que son americanos, pero en realidad no lo son. Y hay ciertas confusiones porque muchas de las personas llegan aquí a esta ciudad con diferentes creencias, con diferentes fe, que a uno le enseñaron que hay que bautizar en el nombre de Jesús solamente, a otros que no tienen que diezmar, en fin, cantidad de cosas que se escuchan. Y ahora uno lo que tiene que hacer es interceder delante del Señor para que todos, como nos dice, hablamos la misma lengua, que todos nos podamos sintonizar y sobre todo que Dios nos une. Él es el que nos va a unir, porque ciertamente, hermanos, cuando uno se da cuenta en todas las ciudades, mejor dicho, no en ciertas, sino en todas las ciudades hay confusión. Porque si usted toma un día y comienza a caminar por ciertos lugares, se va a dar cuenta que hay cantidad de divisiones, que hay cantidad de iglesias, y usted dice, ¿y ahora cuál me voy? Hay una confusión tan tremenda y nosotros tenemos que ser la luz en medio de las tinieblas y pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo Él nos guíe a toda verdad. Y que nosotros seamos de veras un estandarte práctico y lógico de lo que Dios hace, llevando en mente esto, que la gente necesita conocer a Cristo Jesús sobre todas las cosas como su Señor y Salvador. Porque recuerde, donde quiera que vayamos siempre habrá pecado. Hay pecado en la ciudad y uno tiene que orar para la ciudad para que Dios haga una obra especial. En el libro de Génesis, capítulo número 19, encontramos esa historia tan hermosa como Dios le liberó a Lot. Y dice la palabra del Señor, en Génesis 19, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos muchos, y fueron con él. Y entraron en su casa y los hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta
y cerró la puerta tras sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita ya. Y añadieron: ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y hijos y tus hijas y todo lo que tienen en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Hermanos, nosotros vemos cómo la maldad ha aumentado en la mayoría de las ciudades. En todos los países hay una violencia tremenda. Y uno le dice: Señor, ¿qué puedo yo hacer aquí? Pues vamos a evangelizar, vamos a hablar las palabras del Señor, vamos a romper las costumbres de solamente reunirnos en la iglesia, sino que entendamos que la iglesia tiene una función que cumplir dentro de la ciudad. Es como el bote que está en medio de la tormenta y que navega ahí y hay espacio para que la gente pueda subir. Nosotros tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que dejemos a un lado ya la inercia, que dejemos a un lado ya la comodidad, sino que seamos parte de esto. Y entendamos que en la ciudad hay pecado, en todas las ciudades hay pecado. Uno no puede decir: no, esta ciudad es santa, esta ciudad está llena de iglesias, esta ciudad está llena de Dios, así es que aquí no hay ningún problema. Eso no es cierto. Recuerde que la maldad está en todo lado y nosotros tenemos la palabra para liberar a las demás personas y tenemos que usarla, así como lo hizo Pablo cuando echó fuera este demonio de adivinación de esta muchacha, por la cual fue que hubo la revuelta ahí en Filipos. Pero nosotros tenemos que hacer, no esperando señales a ver que los demonios salgan afuera. Y claro, ¿por qué no? También puede suceder. Dios nos puede usar de una manera todopoderosa como Él lo sabe hacer. Lo que sí uno tiene que estar con la mente abierta y decirle: Señor, tú me has puesto aquí en esta ciudad, aquí voy a dar fruto, me has puesto aquí en esta iglesia y voy a dar fruto aquí y voy a procurar que toda la gente también pueda entender cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y tenemos que no solamente clamar a Dios, también tenemos que interceder por ellos. Tenemos que pedirle a Dios que haga una obra muy especial. Hermano, hay mucho que hacer todavía. Hay ocasiones que yo me pongo a pensar cuántas cosas se podrá hacer en una ciudad. Si el Señor nos ayudara, si el Señor nos pudiera abrir camino, que Él lo quiere hacer. Y nosotros debemos de estar siempre dispuestos. Y yo digo: Señor, cuántas cosas se tiene que hacer, y pensar que a muchos les has dado iglesias, les has dado un templo, que no deben nada y que fácilmente pueden proyectarse a hacer cosas tremendas para la gloria y honra tuya, y para que los ciudadanos de esa ciudad puedan recibir la palabra. Lo que necesitan es quitar su inercia, su mentalidad pequeña, que puedan pedirle al Espíritu Santo que Él haga una obra. Y tenemos que aprender también a interceder por la ciudad. A la ciudad donde vayamos, hermanos, hay que orar. Donde quiera que estemos, hay que orar. Hay que bendecirle al Señor. Si el Señor le permite salir de vacaciones, ore por la ciudad donde usted va. A lo mejor se encuentra con un carcelero ahí que está necesitando y está diciendo: ¿qué debo hacer, señores, para ser salvo? Y nosotros podemos hacer la diferencia.
Y tenemos que aprender a interceder como lo hizo Abraham. Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 16. Perdón, Génesis 18. Génesis 18 y leamos desde el 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5, y destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaren allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallare allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizás si hallare allí 10, no las destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aquí nosotros notamos algo muy peculiar en la vida de Abraham. Comenzó a interceder. Imagínense, él estaba pidiendo por la vida de toda la gente de Sodoma y de Gomorra. Él nunca había estado ahí, pero me imagino que escuchaba comentarios de cómo era esta ciudad. Y sobre todas las cosas, el hecho que su sobrino estaba viviendo ahí. Y él empezó a clamar delante del Señor y primero le pidió que sean, si se hallaba 50 justos, y Dios que es fiel, misericordioso y verdadero, le dijo sí, que por amor a esos 50 no iba a destruir a todos. Y Abraham volvió a decirle sí, pero ¿qué tal si solo se hallare 45? Y Dios le dijo, pues bueno, que sea solo por los 45, no les destruiré. Y él dijo, yo ya he comenzado a hablar y quizás no haya 45, pero sí hay 40. Y le dijo, está bien, por amor a los 40, no voy a destruir. Y siguió bajando y dijo, estos 30. Y dijo, por amor a estos 30. Y por amor a estos 20, por amor a estos 20. Y por último, dijo, por amor a 10, si hallares 10 justos. Me imagino que él ya estaba haciendo la cuenta. A ver, estaba Lot, su esposa, sus 2 hijas, sus yernos, 2, 4, 6, 8. Y siempre había pues un familiar o algo así. ¿Cómo no va a haber 10 justos? Y la palabra del Señor claramente nos dice que no lo hubo. Porque esta ciudad estaba llena de una maldad tan tremenda, hermano. Nunca se olvide, por favor, de orar por este mundo entero, de interceder por todas las ciudades del mundo y sobre todo, interceda por la ciudad que usted vive. Es muy importante, hermanos. Y que usted, pastor, como quiera que se encuentre, piense por qué Dios le tiene ahí en ese lugar. No es solamente para ocupar un espacio, no es solamente para que usted sea conocido, no. Es para que la gente reciba salvación y que la iglesia comience a orar e interceder. ¿Cuántas veces se han reunido para orar e interceder por la ciudad? Años atrás, aquí en Estados Unidos, se dio este movimiento de salir a las calles a orar, pero le estoy contando de años muy atrás. Y ahora ya no se escucha eso.
¿Cómo? ¿Usted cree que 20, 30 personas salgan a orar? Salgan a clamar y salgan a proclamar que Jesucristo es el Señor de la ciudad. Imposible. Aunque uno escucha que hay gente que sale a las calles con su megófono y empiezan a hablar, y yo al menos en lo personal lo veo de una manera no correcta, no buena. Lo que se necesita es pedirle a Dios su intervención y que Dios haga una obra especial y maravillosa, que Dios los use para la gloria y honra. Sobre todas las cosas, hermanos, hermanas queridas, he podido yo, no es que soy el autor del agua tibia ni nada por el estilo, sino que lo que he podido mirar y observar claramente es que lo más práctico para evangelizar es uno a uno, un amigo a otro amigo, un amigo a otro amigo, una amiga a otra amiga, va jalándole para la iglesia. No hay otra cosa más, eso yo he visto. Y por experiencia le digo que sí funciona. Porque el Señor también, Jesús, se lamentó por la ciudad. Y si el Señor nos estaba enseñando que hay que orar por la ciudad, nosotros también tenemos que hacer. En Lucas capítulo número 13, Lucas capítulo número 13, el versículo número 31. Del 31 dice, permítame un momentito, Lucas 13, versículo número 31. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa será dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso ocurrió cuando el Señor Jesús entró sobre el asno de una manera triunfal. Y ahí estuvo enseñándonos que hay que aprender a lamentar, que hay que pedir intercesión para que Dios haga una obra especial. Y la iglesia en la ciudad tiene un precio, tiene un valor que no se puede calcular. Y la gente sabe que, hermano, cuando se inaugura una iglesia, se limpia los aires, la ciudad se ve que tiene más control, se ve y se nota la diferencia. En el libro de Hechos, capítulo número 11, leamos desde el 19, que dice, ahora bien los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A veces las circunstancias son difíciles de entender y parece que todo está mal. Pero esto no quiere decir que Dios no está obrando. Lo que significa es que Dios traerá gloria a su nombre y la usará para avanzar su reino.
Pablo pudo haberse rendido cuando él y Silas fueron encarcelados por solo haber ayudado a alguien a que quede libre de un espíritu. Pero Pablo no se rindió y Dios hizo una obra maravillosa. Su obediencia fiel trajo como resultado el establecimiento de un centro evangelístico en la ciudad de Filipos. Conocer la palabra y sea recibido el Espíritu Santo, necesitamos que las personas sean fieles en la oración y esperen Dios. Sea obediente. Cuando menos pensados, el Señor le dará una señal. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Sígala. Y recuerde, con un propósito el Señor le tiene ahí en ese lado. Ore y pídale de la dirección del Espíritu Santo. El Señor va a hacer para que su ministerio sea más efectivo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias, la gloria y la honra que te corresponde. Te agradezco una vez más por esta nueva oportunidad que me das o que me diste para compartir tu palabra. Te pido que cada día tú nos ayudes a entender el propósito por qué nos tienes viviendo en esta ciudad. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos indica las direcciones que debemos tomar y que cada día, Dios mío, te agradezcamos por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. A ti siempre te daremos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, y gracias desde ya por usarnos para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor, escríbale. Deme un dedito arriba, un me gusta y sobre todas las cosas comparta. Y no desmaye. Usted siga orando, siga clamando, siga intercediendo. El Espíritu Santo hará la obra que Él quiere hacer. Usted sea simplemente una persona obediente para la gloria de Dios. Reciba la bendición de parte del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.